con Juan Escobar es presentado por Conalcart, Comisión Nacional de Lucha contra el Abigeato, el Tráfico de Rollos y Delitos Conexo, con el apoyo de Carpintería y Mecánica Rural Paso Ñandeyara. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este espacio de la Comisión Nacional de Lucha contra el Abigeato. Estamos en compañía del ingeniero Fidel Zavala, que preside la comisión de la Conalcart. Buenas noches, ingeniero, ¿cómo le va? Hola Juan, mis saludos para vos, toda la teleaudiencia, estamos acá con ustedes. Bien, prácticamente este ciclo está llegando al final y queremos hacer un recuento de todos los grandes logros que la Conalcart ha hecho durante esta administración. Primero, la de poner en vigencia las brigadas especiales anti-abigeato, que tanta falta hacía para garantizar la seguridad ganadera de los productores. Así mismo, correcto Juan. El planteamiento cuando nos acercamos al ministro del Interior fue la de crear brigadas especializadas, brigadas que entiendan, que puedan combatir, ¿verdad? El flagelo del abigeato, el rollo tráfico y los delitos conexos. Nos encontramos con una muy poca capacidad instalada cuando llegamos, ¿verdad? Hoy conseguimos de que todas las jefaturas, todas las dependencias departamentales tengan una unidad antiabigeato y aparte conseguimos formar 6 brigadas antiabigeato a nivel país, ¿verdad? Tenemos la de Roca Alonso, Cazapá, Misiones, Paraguarí, la de Concepción y bueno, estamos con un proyecto de armar una en Pozo Colorado. La idea nuestra de un inicio fue capacitar a la policía, que de hecho hemos tenido cursos con gente especializada de la Argentina, ¿verdad? En rastreo. Muchas veces la gente no entiende en qué consiste el negocio ganadero, no entiende que es una guía de traslado, no entiende que es un COTA, un certificado de origen y tránsito de animales. Muchas veces no entienden toda la dinámica de cómo funciona el sector, ¿verdad? Y es algo muy importante, ¿verdad? Entonces la idea nuestra fue formar a estas personas, ¿verdad? Designadas en las diferentes brigadas, así como también en las diferentes unidades zonales dentro, o sea, de la Fiscalía, ¿verdad? Hemos hecho 4 cursos, la idea es cada año ir haciendo un curso, ¿verdad? Para las nuevas los nuevos agentes de policía que vayan entrando a las nuevas brigadas o la reposición que vayamos teniendo dentro de las brigadas, así mismo como también para los fiscales, ¿verdad? Y también uno de los logros que me llamó mucho la atención es que la Conalcart hizo posible que fiscales sean designados en el rubro de antiabigeato. Sí, señor, así mismo, Juan, llevamos una propuesta al fiscal general del Estado que con muy buena predisposición, ¿verdad? Entendíamos de que ocurría lo mismo con los fiscales, ¿verdad? Muchas veces teníamos fiscales, los casos caían en fiscalías ordinarias, ¿verdad? Y los fiscales no entendían del proceso, no entendían que era una guía, no sabían cómo estaban conformadas la guía, no sabían de los códigos de barra, no sabían si teníamos documentos falsos, documentos legales de contenido falso, o realmente toda la operativa, ¿verdad? Hemos tenido casos donde las carátulas de los expedientes inicialmente estaban, vamos a decir, mal encaradas, ¿verdad? Mal encaraturadas, algunas por reducción y había sido abigeato o viceversa, y los propios afectados tenían contrademanda de parte de los criminales, ¿verdad? Entonces la idea es, vamos a decir, fortalecer, coadyuvar, llevar los procesos por los debidos canales, ¿verdad? Y bueno, hacer un poco, vamos a decir, todo el lobby necesario como para que la gente que realmente comete este crimen, ¿verdad? Porque no hablamos de una necesidad alimenticia, realmente es un crimen, ¿verdad? En el Paraguay estimamos que un 1% del total del hato ganadero, vamos a decir, pasa vamos a decir, sufre el flagelo del abigeato. Eso más o menos son de 14 millones de cabezas, son 140.000 cabezas, y si valorizamos esto es un negocio para el crimen organizado de cerca de entre 50 y 70 millones de dólares, que no golpea solamente a los grandes productores, ¿verdad? Golpea a los pequeños, principalmente a los pequeños productores, ¿verdad? Porque son ellos quienes más sufren, ¿verdad? Y yo veo
siempre en el interior, que un mecanismo de ahorro que tiene la gente, ¿verdad?, es el comprar animales, debido a que no están ellos bancarizados, ¿verdad? Entonces, nosotros atendemos a todos los casos, todas las denuncias, a todos los productores, los 140.000 productores que tenemos a nivel país. Tal es el caso que en las cápsulas anteriores habíamos presentado también resultados de los trabajos de las brigadas especiales de Misiones, por ejemplo, que tuvo destacada labor el comisario Mazacote con la incautación de vacunos ya faenados, por supuesto la detención de personas sospechosas de estos delitos, y justamente vos mencionabas que el golpe recibe generalmente los pequeños ganaderos. Asimismo, ¿verdad? Mazacote es un ejemplo, él es, aparte de oficial de policía, abogado, una persona muy bien preparada, ¿verdad? Lleva muy bien todos sus procesos. También tenemos el caso de la gente de Paraguarí, de Concepción. Bueno, y estamos nosotros ayudando siempre para que todos los procesos funcionen y corran directamente, o sea, en los andariveles correctos, ¿verdad? Interactuamos mucho con la policía, ¿verdad? Directamente con el subcomandante, interactuamos mucho con el fiscal general, con los fiscales adjuntos, con los fiscales antiabigeatos designados en las diferentes unidades, ¿verdad? Y yo creo que estamos teniendo buena respuesta, ¿verdad? La idea es de dejar esta capacidad instalada que trascienda en el tiempo, independiente del gobierno de turno, independiente de los directores de turno, ¿verdad? Y que las unidades zonales, así como el ejemplo de Paraguarí, Misiones, Concepción, Cazapá, ellos mismos puedan, vamos a decir, trabajar junto con la comunidad, ¿verdad? Y entender de que trabajando juntos se puede. Finalmente hay un trabajo en conjunto entre el sector público y el sector privado, ¿verdad? Y estamos construyendo confianza, que yo creo que es muy importante, Juan. ¿Qué restaría hacer para que se garantice realmente la producción ganadera en nuestro país, ingeniero? Bueno, yo creo que el control de marcas es un punto importante, Juan. Nosotros hemos trabajado en el Paraguay, nosotros tenemos cerca de 140.000 productores, hay 180.000 o cerca de 200.000 marcas activas, ¿verdad? De un registro total de 700.000 marcas. No está informatizado, no está digitalizado, ¿verdad? Es algo que ya está perimido. Hasta hace tiempo atrás teníamos nosotros, vamos a decir, problemas con los registros de marcas, por eso se consiguió ordenar, ¿verdad?, en carpetas, ¿verdad? Y hoy estamos, gracias a la buena predisposición del ministro Antonio Fretes, ¿verdad?, en un proceso de digitalización de las marcas y de un llamado a reinscripción. Esto es una parte del proceso. Estos datos estarían disponibles para el Servicio de Salud Animal, el SENAXA, que tiene un sistema de información interesante que se llama el SIGOR 3, donde se maneja todo el movimiento de todos los productores, todos los establecimientos georreferenciados, ¿verdad? Vamos a poder incluir esto junto con las guías electrónicas, que hoy es obligación para propietarios mayores de 5.000 cabezas. Posteriormente bajará eso a 1.500 cabezas y después traspolaremos eso a todo el país, ¿verdad? Y bueno, esas guías electrónicas tendrán una particularidad, ¿verdad?, que serán confeccionadas por los propios propietarios de ganados, tenedores de ganados, ¿verdad?, y que tendrán, vamos a decir, códigos inviolables, que serían similares a los códigos de barras, ¿verdad?, serían los QR code, ¿verdad?, que cuando los puestos estén informatizados, con las marcas digitalizadas, podamos nosotros, a través de un smartphone, a través de una tablet, poder escanear esa guía, ¿verdad?, y ver de que los datos consignados en esa guía realmente son los que muestran el código barra, y con eso nosotros estaríamos eliminando todo tipo de ilícito, ¿verdad? Documento falso, documento legal de contenido falso, animales que vienen con marcas adulteradas, ¿verdad? Hoy nuestro sistema de control, si bien es lo único que tenemos, es un sistema que ya está desfasado, y yo creo que con la ayuda de los tres pilares que te mencioné, ¿verdad?, la Corte Suprema de Justicia, con el tema de digitalización de marcas y el llamado a reinscripción que vamos a tener, el SENAXA, a través de brindarnos el módulo puesto de control del sistema SIGOR, ¿verdad?, y la Colcat, ¿verdad?, que es una dependencia de la rural y que trabaja muy de la mano con la CONALCAR, vamos a estar teniendo un control más ampliado, ¿verdad?
también es importante recalcar de que tenemos que hacer una revisión general de todos los puestos a nivel país, ¿verdad? Porque hoy tenemos puestos que ya no tienen más razón de ser y tenemos lugares donde sí realmente necesitamos puestos. En fin, estamos en esa etapa final de reestructuración, Juan, que yo creo que es muy importante para el país. Y sí, así como estábamos viendo las imágenes de apoyo también que sirven de ejemplo de los múltiples trabajos realizados por la CONALCAR, evidentemente la policía también fue reestructurada y recibió también la capacitación debida para interpretar de cierta forma también cómo se realizan los trabajos de intersección, de visitar las estancias, por ejemplo, y cosa que se estaba haciendo a la margen del río Pilcomayo, como así también en zonas medio aisladas y con mucha preocupación por parte de los ganaderos. Sí, en Concepción hemos dotado de lanchas a la brigada, estamos haciendo el control de los buques ganaderos que se mueven hacen patrullas fluviales por el río Paraguay, patrullas fluviales, ¿verdad? Tenemos principalmente los establecimientos ribereños, siempre son afectados por el abigeato y siempre estuvieron desprotegidos, ¿verdad? Arrancamos con un proyecto en Concepción, ¿verdad? Concepción hoy está dotada, tenemos un proyecto también para Guarí, ¿verdad? Para el río Taícuarén y bueno, posteriormente estaríamos abarcando otras brigadas que necesiten Juan, ¿verdad? Bueno, ¿algo más que agregar, ingeniero? Bueno, yo creo que, comunicar es importante, vamos a decir, este bloque y este espacio que tenemos acá con ustedes, ¿verdad? En el canal y decir a la ciudadanía de que confíe en la brigada, de que estamos a disposición de todos los productores del Paraguay, no solamente de la Asociación Rural del Paraguay. Si bien la iniciativa la llevó la Asociación Rural del Paraguay, de que confíen, ¿verdad? De que tenemos gente preparada, de que tenemos voluntad de mostrar y vocación de servicio, de que vamos a pelear por el debido proceso, de que vamos a combatir este flagelo, ¿verdad? Y de que juntos sí se puede. Y un pedido especial para los fiscales, ¿verdad? De que, bueno, aquellos que no conocen, que nunca han interactuado con nuestra brigada, ¿verdad? Que por favor nos den un voto de confianza, trabajemos juntos, ¿verdad? Y de que cuando vayamos a castigar a los criminales, ¿verdad? Seamos un poco más duros en el sentido de que las penas, vamos a decir, directamente vayan a las cárceles, ¿verdad? Generalmente tenemos gente que tiene 1, 2, 3, o sea, reincidentemente están cayendo en el delito del abigeato y siempre tienen medidas sustitutivas y medidas sustitutivas muy light, ¿verdad? Yo creo que hay diferentes tipos de medidas sustitutivas, ¿verdad? Y bueno, yo creo que hay que apretar un poco más, ¿verdad? Muchísimas gracias, ingeniero Fidel Zavala, presidente de la CONALCAR. Nosotros nos despedimos de este espacio con la promesa de estar el próximo viernes de vuelta aquí en el Expreso Informativo. Con Juan Escobar fue presentado por CONALCAR, Comisión Nacional de Lucha contra el Abigeato, el Tráfico de Rollos y Delitos Conexo, con el apoyo de Carpintería y Mecánica Rural Paso Ñandeyara.